Eh, Buenos días, compañeros, profesores. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy empezamos con la segunda sesión del seminario de estudiantes del departamento. Hoy tenemos dos compañeros del departamento que yo creo que ya conocen. Vamos a empezar con la expositora Daniela. Dani es licenciada en matemáticas por la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, donde realizó una maestría en geometría diferencial bajo la dirección del doctor Camilo Arias Sabat, en la tesis On Chern's Conjecture about the Euler Characteristic of Affine Manifolds. Posteriormente realizó una segunda maestría aquí en el departamento bajo la dirección del doctor Feliu Sagols, con la tesis Diccionarios, Wavelets y redes neuronales para el análisis técnico de series de tiempo financieras. Actualmente cursa el doctorado en el CIMBESTAB, donde desarrolla investigaciones en modelos matemáticos y aprendizaje aplicado a series de tiempo financieras. Entonces, Dani, te dejo la palabra. Hola, sí, hola. Bueno, buenos días, bueno, ya me conocen, yo soy Daniela. Hoy les vengo a hablar del análisis técnico algorítmico como una prueba estadística de modelos estocásticos en series de precios financieras. Y creo que el nombre es como muy ostentoso a lo que les quiero comentar hoy. Bueno, lo que yo hago son estrategias en la bolsa de mercado y como muchos no conocen mi tema de investigación y lo que trabajo, entonces lo que pretendo es como dar una charla muy light para contextualizar lo que son las estrategias desde el punto de vista del análisis técnico. Bueno, todo esto nació desde mi tesis de maestría, donde propongo una estrategia y pues con vista a exponerles cuál fue mi estrategia que hice en mi maestría, pues vamos a ver lo que sería el análisis técnico. Bueno, entonces, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es un plan diseñado para tomar decisiones de compra y venta. Y el objetivo de las estrategias siempre es tener un rendimiento o gestionar el riesgo de una inversión. Entre las metodologías predominantes están el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental generalmente se estudian aspectos políticos, económicos y financieros y se realizan predicciones a largo plazo. Mientras que el análisis técnico es el análisis de los movimientos de los precios históricos y volúmenes en el mercado. Y este análisis técnico sí hace pronósticos a corto plazo. Entonces nosotros nos centramos en este análisis técnico. Bueno, el análisis técnico se basa en el comportamiento humano, entonces ¿cuál es la raíz de todo? El análisis técnico parte de la hipótesis de que el mercado se rige bajo la creencia de que los seres humanos actuamos de manera similar bajo condiciones similares. Entonces, bajo esa creencia es que vamos a estudiar cómo toman las decisiones el comportamiento humano en la compra y venta de acciones. Se pueden estudiar el análisis técnico en dos grandes enfoques, que serían los indicadores técnicos y los patrones gráficos. Los indicadores técnicos son valores que se obtienen de fórmulas matemáticas y estadísticas aplicadas a las series de precios y a los volúmenes de un activo financiero. Y los patrones gráficos son formaciones visuales que se van siendo recurrentes a medida que este comportamiento humano se repite de forma recurrente. Las estrategias en la bolsa de valores nunca se pueden guiar o nunca se pueden basar en términos de un solo indicador o en términos de un solo patrón gráfico. Es decir, las estrategias siempre deben ser un conjunto de indicadores y un conjunto de patrones gráficos en los cuales nos vamos a basar para tomar la mejor decisión. Es como si tuviéramos varios expertos y entonces todos los expertos sobre un tema nos van a dar su opinión acerca de la toma de decisiones de cuál sería la mejor. Nunca nos podemos guiar de solamente un indicador. ¿En qué se basan la elección de los indicadores técnicos? Se basan, pues los que elegí, esto prácticamente vienen de los que más se usan pues los traders actualmente, que sería la media móvil exponencial, las bandas de Bollinger, el volumen de equilibrio, el índice de fuerza, la media móvil, convergencia y divergencia y el oscilador estocástico. Todas estas fórmulas tienen una razón de ser y un sentido dentro de lo que son las finanzas y la estadística.
Básicamente, ¿qué información recoge? Habla acerca de las tendencias, de la desviación estándar, de qué tantas, el volumen, pues nos habla justamente de qué tantas acciones se están comprando y vendiendo en cierto momento del tiempo. Y estos de índice de fuerza relativa, media móvil y el oscilador nos están hablando de la fuerza de la compra y venta de las acciones, que sería el momentum. Bueno, los patrones gráficos se pueden estudiar en grandes rasgos, se pueden caracterizar en los patrones de reversión y los patrones de continuación. Los patrones de reversión sugieren un cambio significativo en la tendencia actual del mercado. Hay patrones de reversión que son muy comunes, que son cabeza y hombros, doble techo, doble suelo, triple techo, triple suelo. Y los patrones de continuación sugieren una tendencia, que la tendencia actual continuará después de una pausa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un patrón de reversión. Entonces, estoy aquí si considero pues la acción de DuPont, que es una empresa química en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, esta sería la gráfica de barras. Esta gráfica de barras siempre se puede representar como una gráfica de línea. ¿Cómo se puede representar como una gráfica de línea? Uniendo los puntos de cierre de cada una de las barras. Entonces, los traders generalmente están viendo este tipo de gráficas y lo que ellos ven es que hay ciertos patrones gráficos que se van a repetir. Ahí, pues uno de los patrones gráficos más comunes es el patrón de cabeza y hombros. Entonces, supongamos que nosotros estamos en el mercado y queremos obtener ganancias en el mercado y vamos a ver que aparecen esta figura. Entonces, lo que podemos ver es que hay una cabeza, que es un pico muy alto, aquí hay un hombro izquierdo, que es otro pico a la izquierda, y si va a haber este mismo punto está a la misma altura de este hombro de aquí, esto nos quiere decir que va a haber un patrón de reversión. ¿Qué significa eso? Que si nuestro mercado iba a la alza, entonces las acciones irán a la baja. Estos patrones gráficos generalmente siempre van acompañados de este gráfico de aquí abajo, que sería el volumen, que nos están diciendo cuántas acciones se están moviendo en el mercado. Entonces, como yo les decía, generalmente los traders no tienen solamente en consideración gráficamente esto, sino que ellos tienen una tabla pues, donde van a indicar los indicadores técnicos y donde están analizando qué pasa con los volúmenes y los patrones gráficos. Un patrón de continuación. Entonces, un patrón de continuación, por ejemplo, si tomamos la empresa Russell Corp, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que la tendencia va a continuar. Entonces, si yo tengo aquí, voy a la alza y tengo aquí, aparece un rectángulo, eso se puede considerar un patrón de continuación. Entonces, cuando yo esté en este tiempo, pues entonces yo ya sé que mi mercado va a ir a la alza. Pues eso se pretende. Eso es lo que se espera. ¿Por qué se espera? Porque el comportamiento humano es similar bajo condiciones similares. Entonces, esto es una creencia que se tiene acerca de cómo se comporta el mercado y generalmente los traders están siempre mirando como este tipo de patrones. Bueno, ¿por qué son importantes como estudiar estos patrones gráficos? Porque cuando se plantea una estrategia en el mercado, siempre queremos obtener como diferencias altas en el precio esperado y el precio que generalmente pues, que se va a dar en la gráfica, ¿cierto? Si nosotros tenemos gráficas que son como muy predecibles, que no tienen grandes cambios o que no tienen picos o que no son anormales, pues entonces en esas gráficas que no son anormales, pues generalmente no vamos a obtener mayores ganancias. Bueno,
Entonces, hay diferentes trabajos en los cuales se estudia las series de precios financieras o diferentes enfoques en los que se hace estas estrategias, ¿cierto? Como un enfoque muy clásico es mirar el análisis técnico desde las series de precios, pues mirarlo como si fuera un modelo estocástico y en ese modelo estocástico formular reglas del análisis técnico y hacer predicciones en base al modelo estocástico. Porque, bueno, pues como ustedes ya, creo que pues en las charlas pasadas pues sí se han visto cómo los modelos estocásticos se pueden hacer predicciones a partir de series de precios. Eso sería pues como una forma clásica. Ahora, si nosotros conocemos cuáles son los patrones gráficos que se van a dar en una serie de precios, entonces podemos hacer predicciones acerca de los precios. Generalmente se pueden estudiar estos patrones gráficos haciendo una formalización matemática acerca de las reglas lógicas que definen cada patrón. Es decir, yo tengo una lista de patrones gráficos y en esa lista de patrones gráficos voy a dar las características esenciales de las cuales esos patrones se rigen y le voy a decir a mi máquina, o sea, cómo debe de pensar, o sea, cómo deben de aparecer esos patrones, pero o sea, haciéndolo mediante reglas determinísticas, o sea, algoritmos determinísticos de cómo deben suceder, por ejemplo, el patrón de cabeza y hombros. Entonces hay reglas y hay investigación acerca de cómo deben de ser la distancia de estos puntos, por ejemplo, en el patrón de cabeza y hombros. Otra forma de estudiarlo sería con redes neuronales. Pues ya sabemos que las CNN son redes neuronales que nos permiten hacer identificación de imágenes. Entonces podríamos tomar imágenes, pues podríamos tomar series de precios, de esas series de precios, generar imágenes y usar redes neuronales de la CNN para poder hacer predicciones. Y hay otros enfoques que son los enfoques híbridos que lo que hacen es una integración del análisis técnico clásico con la inteligencia artificial. Entonces, mi proyecto de investigación se basa en hacer esta integración, esta combinación del análisis técnico clásico y la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué pasa? Generalmente cuando en las investigaciones se trabaja sobre, pues estas redes neuronales de imágenes pesan mucho y cuando hablamos de la formalización matemática de patrones, entonces estamos dando como información muy precisa de cómo deben de ser esos patrones. Entonces surge la pregunta es cómo analizar estos patrones gráficos sin necesidad de yo decir cuáles son las fórmulas, cuáles son los patrones, o sea, como los patrones que voy a considerar y sin darle yo y sin tener que usar pues estas redes neuronales CNN. Ok, entonces ahí va como el proyecto de investigación. Pero antes como de hacerles las propuestas de mi proyecto de investigación, surge una pregunta. Y esta pregunta surge como desde la historia. Entonces, generalmente, o sea, ustedes me preguntarían, o sea, ¿cómo yo haciendo una estrategia de mercado, cómo me pueden argumentar de que efectivamente esta estrategia de mercado sí va a obtener alguna ganancia? O si no les estoy vendiendo mentiras, o cómo matemáticamente o científicamente les puedo yo argumentar que no es una estrategia en la cual obtuve ganancias al azar, sino que efectivamente es una estrategia que está pensada para ganar en el mercado, o cómo lo podemos medir. Existe una hipótesis que es la hipótesis del mercado eficiente. Esa hipótesis del mercado eficiente históricamente la plantearon un economista que se llama Fama y él propone que el mercado de la bolsa de valores es un mercado justo. Entonces, ¿qué quiere decir justo? Que si toda la información está disponible para todo el mundo, se supone que nadie podría tomar ventaja en ese mercado. Pero entonces, si todo el mercado es justo, entonces ¿por qué
hay personas que viven de hacer estrategias o porque hay, sí, porque, o sea, o porque hay personas que obtienen ganancias a partir de la bolsa de valores. Entonces, si yo tengo un juego pues como si el mercado es justo y si nosotros estamos pensando en un juego justo y todos conocemos la información bajo este juego, entonces significa que nadie podría obtener ventaja acerca de él, porque nosotros mismos estaríamos como anulando todas las ventajas. Es decir, si yo sé que una acción va a aumentar de precio, entonces todos vamos a comprarla, pero si todos la compramos, la demanda sube y pues ya no estaríamos ganando, ¿cierto? Entonces, si el mercado es justo y toda la información ya está incorporada en los precios, ¿cómo es posible argumentar científicamente que una estrategia es ganadora? Entonces, en la hipótesis del mercado eficiente, planteada por Fama en 1970, un mercado financiero se dice eficiente si los precios de los activos incorporan completamente toda la información disponible en un tiempo determinado. Esto, en términos de las esperanzas, si yo tengo pues la variable aleatoria de los precios, del precio de un activo J de mañana, la esperanza del precio del activo J en el mañana, dado toda la información de los precios históricos, pues el mercado justo nos dice que esta esperanza de este precio es justamente el precio de hoy, del activo de hoy, multiplicado por la esperanza del rendimiento de mañana con toda la información obtenida por el precio de hoy. Eso sería como, esta ecuación define el comportamiento de un mercado, pues la esperanza del precio del comportamiento de un mercado. Pero lo que nos dice el mercado, la hipótesis del mercado eficiente es que efectivamente las ganancias, que sería el precio observado menor el valor esperado del precio, esta esperanza pues va a ser cero. Bueno, es muy importante tener en cuenta que aquí estamos hablando como de los, o sea, hay diferentes datos que se pueden obtener. Hay datos que son públicos, hay datos que son privados y hay datos por los cuales se pagan. Entonces hay una serie del mercado eficiente débil y fuerte, pues según como los datos que uno tenga a la mano. Pero básicamente lo que nos dice la hipótesis del mercado eficiente es que en la bolsa de valores no se puede obtener ganancias. Entonces, si nosotros vamos a plantear una estrategia, ¿cómo vamos a decirle justamente a las personas que van a usar esta estrategia que el mercado no es justo y que efectivamente sí vamos a obtener alguna ventaja de él? Entonces, para eso, voy a usar lo que se llama la prueba de contraste o las pruebas de hipótesis que se usan comúnmente en estadística. Entonces, estas pruebas de contraste surgen justamente como de la historia de cuando alguien es expuesto en un juicio y le ponen como a consideración si esta persona es culpable o no. Entonces, si yo tengo esa hipótesis de que esa persona es culpable o no, ¿cómo tomar la decisión de si vamos a considerarlo? O sea, si tengo pruebas suficientes para rechazar esa hipótesis de que es inocente, ¿cierto? Entonces, las pruebas de contraste lo que nos permite es como contrastar si yo tengo la información suficiente para decir que justamente la estrategia que yo estoy planteando no corresponde a un mercado justo y que efectivamente voy a obtener una ganancia frente a este mercado. Entonces, lo que se implementa, o sea, lo que hacemos es argumentar que esta estrategia del análisis técnico puede entenderse como una función que produce señales de compra y venta a partir de estas trayectorias. Si el rendimiento asociado T es significativamente distinto de cero, entonces se obtiene evidencia para rechazar el modelo del mercado eficiente. Es decir, si yo bajo mi estrategia
de análisis técnico obtengo unos rendimientos suficientemente altos, pues considerables con respecto al mercado, lo que yo estoy diciendo es que esto puede ser una prueba de contraste de que el mercado es eficiente. Bueno, las pruebas de hipótesis se pueden hacer, pues hay como varias formas de hacer las pruebas de hipótesis, pero para recordar, una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico mediante el cual, a partir de datos observados, se decide si existe evidencia suficiente para rechazar una hipótesis nula sobre el modelo probabilístico que los genera. Y pues tiene todos estos componentes. Las pruebas de hipótesis no solamente nos van a servir para determinar si esta estrategia que elegí efectivamente es una evidencia válida para la prueba de hipótesis eficiente, sino que uno puede hacerse muchas preguntas y abordarse mediante mediante el contraste de hipótesis. Entonces, preguntas que nos podemos hacer es: ¿el rendimiento promedio de la estrategia es distinto al cero? ¿La proporción de aciertos es mayor a la esperable bajo al azar? ¿La estrategia supera significativamente un benchmark? Entonces, si consideramos una acción que es muy segura en el mercado, como el Standard & Poor's, y quisiera ver si mi estrategia supera las estrategias propuestas por el Standard & Poor's, entonces yo podría hacer un contraste de hipótesis. El desempeño observado puede explicarse por ruido o por sobreajuste. Entonces, como todas estas preguntas que van muy relacionadas, si mi estrategia está relacionada al azar o no al azar, o sea, si efectivamente estoy obteniendo ganancias porque estoy interpretando el mercado cómo funciona y no porque fue algo que surgió del azar. Entonces, lo puedo medir mediante el contraste de hipótesis. Bueno, entonces ya todo el mundo me dirá: Dani, pero tú no haces matemáticas. Bueno, entonces las matemáticas las uso justamente en hacer la implementación. Entonces, bueno, ¿qué hice yo en mi maestría? Entonces yo tomé un artículo que se llama Trading Signal Generation Using a Combination of Charts and Indicators. Bueno, entonces lo que yo hago es una combinación de los indicadores técnicos que les mostré al inicio, y lo que quiero es hacer predicciones es hacer una combinación de los indicadores técnicos y los patrones gráficos. Y en los patrones gráficos lo que voy a usar son aproximaciones o predicciones de cómo se podrían obtener. Entonces, todas las estrategias es una generación de señales de compra y venta. ¿Cómo voy a obtener señales de compra y venta? Lo voy a hacer por un conjunto de redes neuronales, ¿cierto? Y en este conjunto de redes neuronales voy a ingresar unas series de precios. Estas series de precios, para poder hacer estas series de precios que van a ingresar a mi red neuronal, que va a hacer la predicción de compra y venta, van a tener indicadores técnicos, que son las fórmulas que les mostré, y una aproximación de los patrones gráficos. Entonces, si yo a una red neuronal le estoy dando una aproximación de una serie de precios, esta red neuronal solita va a aprender cuáles son los patrones gráficos que se van a repetir en el tiempo sin yo tener que decir cuáles son específicamente. Es decir, yo no le tengo que dar reglas de cuáles son los patrones gráficos que debe identificar, porque va a ser una recurrencia que va a continuar en el tiempo. Entonces, lo que yo voy a ingresar es una aproximación de unos patrones gráficos. Esta aproximación de esta serie de precios lo hago por medio de las wavelets. Entonces, las series de Fourier, que son funciones que son armónicas y periódicas,
pues no sirven muy bien para hacer aproximaciones de las series de tiempo, porque las series de tiempo pues son justamente series que pretendemos que sean muy caóticas para obtener alguna ganancia. Entonces, yo lo que hice es hacer un análisis de wavelets, es decir, crear un diccionario con estas funciones que no son ni periódicas, ni tampoco son muy suaves, sino que son como estas funciones wavelets sirven para hacer aproximaciones de funciones que sirven para el procesamiento de señales y gracias a esas aproximaciones con esas wavelets, entonces voy a poder recuperar toda la información gráfica de mis series de precio para que la red neuronal aprenda a identificar los patrones gráficos que son recurrentes. Para eso usé un algoritmo que se llama el Matching Pursuit, que es como perseguir cuáles son como como si el nombre lo dice, es como perseguir cuáles son las wavelets o las funciones que mejor me están aproximando la serie de precios. Bueno, pues de hacer una disminución pues con CBD pues para que sea mucho más fácil de procesar los datos y ya la red neuronal pues va a aprender a identificar estos patrones. Bueno, ¿qué pasa con esta implementación que hice en mi tesis de maestría? Que pues sí está como muy corta porque no hice una investigación acerca del azar, de si esta implementación, o sea, como lo que les hablaba, como el contraste de hipótesis, cómo yo les voy a argumentar que efectivamente en términos científicos esta estrategia sí va a obtener ganancias y no es algo que funcione por el azar, ¿cierto? Porque esta estrategia sí tiene algunos resultados con una precisión del 77%, pero yo científicamente, ¿cómo les puedo yo convencer o argumentar de que mi estrategia no fue algo al azar? Bueno, y aquí pues hay como muchos trabajos futuros que se pueden hacer acerca de lo que hice. Entonces, como les decía, lo bueno de esta red neuronal es que uno hace una aproximación de la serie de precios y ella aprende a reconocer patrones gráficos. Entonces, algo que nos podríamos preguntar es, ¿será que hay patrones gráficos que los traders no sepan reconocer visualmente? O sea, hay patrones gráficos que sean recurrentes que a simple vista no se puedan ver. Entonces, es como, ¿será que se puede identificar de la implementación patrones gráficos que no se conocen? Bueno, recopilar datos es algo importante porque pues, para que esto tenga como mayor peso, pues tendríamos que tener más datos. Explorar aproximaciones utilizando otras wavelets, porque yo solamente usé los de la familia de DB2. Hacer una optimización de hiperparámetros, realizar un análisis detallado de las gráficas de velas, porque yo solamente hice un análisis de las gráficas de línea. Y bueno, yo usé como un ensamble, pues hay varias formas de hacer ensambles. Y creo que eso era todo lo que les quería hablar. Muchas gracias por su atención. Bueno, pasamos a la sección de preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para la compañera. ¿Qué ventanas de tiempo usaste en tus entrenamientos? O sea, ¿fueron precios diarios? Eso está muy bueno. No usé ventanas de precios porque las wavelets hacen un análisis de multiresolución. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas análisis de Fourier, no puedes obtener la información de tiempo, de localización y frecuencia como al mismo tiempo, ¿cierto? Y en el análisis de multiresolución de las series de precios, esta información sí se puede obtener. Entonces,
Yo creo un diccionario de las es que no puse como las imágenes, pero las wavelengths se pueden considerar como en diferentes escalas y hago una familia de ellas. Entonces puedo hacer diferentes tipos de compresiones, alargamientos y traslaciones y las considero todas. Entonces ellos identifican patrones en cualquier escala, no necesariamente diarias, mensuales. Uno puede determinar el tipo de frecuencia con el que quieres hacer. Generalmente uno no considera tipos de frecuencias que sean como, bueno, sí. Sí, o sea, a ver, es que algo muy importante es como que aquí los activos que yo seleccioné es para hacer una estrategia de mercado diaria. Generalmente, por ejemplo, las que son de Bitcoins son estrategias de alta frecuencia. Y para las estrategias de alta frecuencia, pues es más difícil hacer predicciones, ¿cierto? Por la velocidad y porque son mucho más caóticas. Ajá. Pero entonces lo bueno de las wavelengths es que me permite capturar patrones en muchas frecuencias, no necesariamente en una ventana, pero esta estrategia fue pensada justamente para acciones que estamos pensando en comprar y vender diario. ¿Y es necesario como reentrenar estas redes neuronales o...? Sí, sí, diario, porque sí, tiene que ser con toda la información actual. Sí, y por ejemplo, también algo que me falta hacer, que espero hacerlo pues en el doctorado, es que hay que hacer como un análisis de mercado de zona, porque, o sea, yo seleccioné estas pues porque me parecieron bonitas, pero yo sí debería de considerar si la estrategia, ponerla en cuestión, pues sí, como a ver qué pasa en varios mercados y cómo medir pues como ese rendimiento en diferentes mercados. ¿Cuál fue el modelo de red neuronal? ¿Era CNN? No, No, el básico, es profundo. Sí, el de ajá, Neural Network. Bueno, MLP. Solo una pregunta, No soy rica. este, es con respecto al mercado justo nada más, la definición. O sea, yo no sé si lo estoy entendiendo bien, era que si uno entra al mercado tiene la misma posibilidad de ganancias y de pérdidas, ¿no? O sea, todos tienen como que la misma posibilidad de ganar o perder, ¿estoy bien? No, o sea, el mercado justo se refiere a que nadie tendría la posibilidad de ganar. Un mercado se dice justo si tú no tendrías una posibilidad de ganar, o sea, como no de ganar, o sea, de ganar por ventaja. O sea, como cuando uno entra al casino y entonces, no sé, a ver, si jugamos, nos echamos un volado, entonces se supone que es un juego justo porque tenemos la misma posibilidad de ganar, ¿cierto? Pero pues tú no sabes si yo pinté la moneda con la misma cara para yo tener ventaja sobre él. Ajá. Entonces eso se refiere a un mercado justo. Entonces la hipótesis del mercado eficiente lo que nos dicen es que el mercado es justo, pero el análisis técnico lo que pretende es tener un contraste de hipótesis para rechazar esa hipótesis de que el mercado es justo y que efectivamente sí podemos obtener alguna información adicional para obtener ganancias a partir de él. ¿Hay algún ejemplo de un mercado justo? No sé, es que o sea, el contraste de hipótesis uno no puede aceptar, o sea, uno no dice que efectivamente esto es cierto, sino que tú dices que tienes información suficiente para rechazar que no lo es. Es como cuando tú vas a juzgar a alguien, uno no sabe si esa persona si cometió o no cometió el delito, uno solamente tiene información suficiente para decir lo que no es. Solo te pregunto si tiene mucha opinión sobre, si lo vote, perdón,
de la eficiencia en tiempo del algoritmo. Por ejemplo, yo sé que hoy en día hay muchas máquinas haciendo estas inversiones constantemente. Tienen que identificar todo esto también. ¿Qué piensas de estos tipos de algoritmos de high volume trading? ¿Estos técnicos se aplican en este ambiente o son diferentes? ¿Qué quieres contestar? Sí, contesta. Aparte aquí están utilizando nada utilizable. Hola, dime. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes resultados de la efectividad de lo que hiciste en la maestría? Ah, sí. Sí, o sea, como que yo hice... Es que, mira, bueno, hablando como también un poco de la efectividad del algoritmo. O sea, por ejemplo, es que no se los traje muy completo porque sería muy largo pues como mostrarlo, pero bueno, les voy a así hablar como a rasgos, a grandes rasgos. Yo lo que hice fue en este algoritmo de Matching Pursuit hacer un diccionario de wavelets, ¿cierto? Entonces yo tengo como estas funciones wavelets que son como ondículas o funciones que se pueden pensar como si fueran olas. Voy a obtener un diccionario de ellas en muchas resoluciones para que pueda poder obtener información de ellas en muchas frecuencias, pues y en muchas ventanas, no necesariamente diarias, semanales o mensuales. Y lo que hago con este diccionario de wavelets es aproximar la señal y mirar cuáles de estas wavelets hacen una mejor aproximación de esta señal. ¿Qué pasa? La implementación que yo hice en términos computacionales pues está muy fea porque primero el algoritmo que yo implementé no se puede paralelizar. Entonces como eso sería como un reto que se puede preguntarse o mejorar en algún futuro. Y el algoritmo de Matching Pursuit que yo implementé pues es lento con respecto al procesamiento de señales porque para hacer esta aproximación de las wavelets a la señal, por cada señal me demoró 5 minutos en obtener como todos los datos y eso en términos de computación es muy lento. Entonces yo estudié, pues tomé 281 datos y obtuve una aproximación del 77%. Esto es decir, que equivale a que 195 de los datos fueron correctamente predichos. Pero tú me diste, o sea, ¿por qué escogiste 520 y no escogiste más o escogiste menos? ¿Hiciste como algún análisis de sensibilidad? No. Porque... ¿Por qué ese número entonces? ¿Fue al azar? Sí, no, porque no tenía tiempo. Sí, pues, o sea, los datos que alcancé a poner en la estrategia fueron, pues, los que alcancé a procesar. Porque yo te digo, o sea, por cada dato, para obtener la aproximación me tardó 5 minutos. Ajá. Pero, mira, sí fueron al azar. ¿Por qué fueron al azar? Porque yo dije, bueno, Apple bien, Amazon bien, Meta bien, Microsoft, Tesla y Google. Eso lo hice al azar, pero sí tienes, o sea, sí tienes toda la razón. O sea, lo que uno debería de hacer es hacer una estrategia de mercado para saber en cuál de los mercados de las bolsas de valores va a funcionar mejor la estrategia. ¿Y tienes algún análisis de si tu modelo puede servir con cualquier periodicidad, o sea, o con cualquier intervalo de tiempo? Ah, sí se puede. Sí, o sea, porque justo se trabaja con wavelets para... A ver, lo que pasa con las series de Fourier es que las series de Fourier se tienen que tomar bajo ciertas ventanas, ¿cierto? Y generalmente cuando se hacen estos análisis de las series de Fourier, bueno, usando pues estas funciones armónicas, se toman bajo un mes. Pero lo que hace las wavelets es
proponer, es que esto no lo traje, bueno, pero las White Labs lo que hacen es proponer un análisis de multiresolución, y el análisis de multiresolución permite hacer un análisis en diferentes frecuencias y en diferentes tiempos. O sea que tú me estás asegurando que si yo no cojo 520 datos, sino cojo 2000, o sea, hay activos que tienen información desde el 2015. Entonces, si yo cojo un activo de esos y aplico tu modelo, voy a tener una efectividad mayor al 60%. No, otra vez, ¿cómo? O sea, tú cogiste 520 datos para cada uno de esos activos, pero tú me dices que tu modelo sirve para cualquier periodo de tiempo. Sí. Entonces hay activos que tienen información desde el 2015. Sí. O sea, puedo tener 10 años de información. Sí. Si yo aplico tu modelo, tú me estás garantizando que va a ser efectivo. O sea, pues igual tener información muy vieja como que no es como muy interesante, porque la información pues más relevante siempre va a ser la información como más, pues como la del año anterior. Pero lo que yo me refiero como a multiresolución es, por ejemplo, yo puedo tener un patrón de cabeza y hombros que se repita en un mes como que se repita en 10 años. Entonces, si tu interés es determinar si en 10 años voy a encontrar un patrón de cabeza y hombros, pues sí voy a tener que considerar esa cantidad de datos. Pero si yo estoy pensando en hacer estrategias que son diarias y en patrones que pueden ser como mensuales, pues no tengo la necesidad de considerar tanto tiempo atrás. Es decir, hay patrones en el tiempo que, por ejemplo, esta cabeza y hombros pueden ser pensados como si esto fuera en meses, como si esto fuera en años o como si esto fuera en minutos. Entonces, el análisis de multiresolución sí permite identificar esta recurrencia en cualquier ventana de tiempo, pero pues sería como el interés de uno de la estrategia, o sea, cómo la voy a pensar, si fueran estrategias diarias o si fueran estrategias mensuales. Entonces, sí lo dice como 520, sí lo dice con 520 datos, pues porque como que sería como la información como del año y medio anterior, más o menos, ¿no? Pero sí, o sea, como pensarla como que tener información relevante como de muchos años atrás, no creo que pues como que tenga como alguna repercusión. No sé si eso responde a tu pregunta. Pues es que no me das como un argumento. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejar las preguntas con la compañera si tienen para el final. Ajá. Vamos a continuar con el siguiente compañero, entonces le pido un aplauso para la compañera Daniela. Gracias. Dan- ¡Ay! Ok. Okay. Bueno, para la segunda plática del día de hoy tenemos el gusto de tener a Julián Castañeda. Julián es un compañero del Departamento de Matemáticas de aquí del Simvestab. Julián realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, donde sus asesores fueron el doctor Carlos Giraldo y la doctora Margot Salas Brown. Realizó el trabajo de grado titulado Topologías Generalizadas y sus aplicaciones
en donde se trabajó con una flexibilización de la topología usual, aplicaciones y su categorización. Actualmente sus áreas de interés son la topología diferencial y la topología algebraica, y su asesor es el doctor Bernardo Villarreal. Muchas gracias, Julián. Bueno, muchísimas gracias. Vengo a mostrarles una extensión de mi trabajo de grado en la licenciatura. Entonces, aquí nosotros cuatro dimos un enfoque un poco más aplicativo a las topologías generalizadas. Entonces, bueno, esta presentación se divide en tres partes. Primero, una recopilación de lo que son las topologías generalizadas. La segunda parte, un análisis sobre los datos, un poquito de una introducción, y una aplicación sobre un dataset en especial, en este caso las pruebas PISA. Entonces, antes de hablar de espacios topológicos generalizados, comencemos recordando qué es un espacio topológico. Entonces nosotros tenemos un conjunto y vamos a llamar a una topología atado a un subconjunto de partes de X que cumple que el vacío de todo el conjunto esté, que si tenemos una colección de conjuntos que están en tau, su unión también están. Perdón, ¿no? Sí, está en serio, ¿no? Sí, porque dice que sí está compartiendo, ¿no? No, tranquilo, gracias. Bueno, entonces, si tenemos que tau tiene al vacío de todo el conjunto, si tenemos una subcolección de conjuntos que ya están en tau, ya su unión pertenece a tau, y si tenemos una colección finita de elementos, su intersección también pertenece a tau. Ya. Listo, un ejemplo visual es este conjunto de acá. Tenemos el conjunto de los elementos A, B, C y D. Entonces acá tenemos representados los conjuntos que son elementos que pertenecen a tau. Estos elementos que pertenecen a tau se conocen usualmente como abiertos. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una topología, podemos considerar un conjunto de elementos más pequeño al que denominamos base, en donde se cumple la propiedad que cada elemento abierto podemos encontrar una subcolección de nuestro conjunto más pequeño denominado base, que va a ser representado por la unión de estos elementos. Entonces, si no tenemos una topología, podemos considerar un subconjunto de elementos de partes que cumplen estas dos propiedades de acá, y si cumplen estas dos propiedades de acá, podemos inducir una topología. Ahora, a finales del siglo XX, Ako-Sazar define en términos generales lo que son topologías generalizadas. Nosotros nos vamos a centrar en la topología generalizada μ. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos topologías? Es que ya no estamos contemplando que X tenga que pertenecer a esta colección de conjuntos, y la segunda es que no tiene que ser cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, algo relativamente inmediato es que toda topología es una topología generalizada. Un ejemplo visual podemos encontrarlo acá. Esto es el mismo conjunto A, B, C y D, y podemos observar que justo la intersección de este abierto con este abierto nos da el singleton C, que no es un abierto. Por lo tanto, este es un ejemplo de una topología generalizada que no es una topología usual. Otro ejemplo a nivel general con un conjunto infinito es esta colección de acá. Nosotros llamamos a esta topología topología de puntos incluidos, en donde vamos a considerar que un conjunto es abierto si es vacío, si contiene el 0 o si contiene el 1. Entonces, efectivamente, este es otro ejemplo de una topología generalizada que no es una topología usual. Se definen de igual manera los operadores clásicos. En este caso vamos a llamar el μ interior y la μ clausura. Como en el caso del interior,
como el conjunto, el abierto más grande que está contenido dentro del conjunto, y vamos a llamar a la clausura el cerrado más pequeño que contiene a este conjunto. Entonces, sus definiciones realmente son análogas, y vamos a concluir que muchos de los teoremas y propiedades usuales dentro de los operadores se van a mantener. Para el 2011, Cayeri da una definición de una base para una topología generalizada. En este caso, es muy análoga a la definición que se presentó al comienzo, en donde si tenemos ya un espacio topológico generalizado, una base es una subcolección más pequeña de ellas, tal que cada abierto va a ser representado como uniones de estos básicos. Entonces, volviendo a nuestro conjunto R, podemos encontrar que para este espacio topológico generalizado, esta va a ser una base en conjunto más pequeño que pues, nos va a inducir esta misma topología del comienzo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a la topología en general? Resulta que en este mismo artículo dan con este teorema. En este caso, nosotros para poder inducir una topología generalizada, lo único que necesitamos es un subconjunto cualesquiera dentro de partes de X. Ya automáticamente con esto podemos inducir una topología generalizada. ¿Y qué ventajas tenemos con respecto a esto? Pues a partir de esto vamos a intentar construir ciertos conjuntos para poder estudiar un conjunto de datos y sus propiedades. Entonces, de ahora en adelante, las topologías inducidas las vamos a denotar como mu sub b. Bueno, estas son propiedades análogas cuando tenemos dos topologías inducidas, cómo se comporta un conjunto respecto a dos topologías en sí. Entonces, cuando una es más fina que la otra respecto al interior y la contenencia respecto a su clausura. Bueno, ¿cómo funciona esto del análisis topológico de datos? Una de las aplicaciones es lo siguiente: imaginemos que estamos en un hospital y estamos trabajando con una serie de medicamentos. Por particularizar, imaginemos que tenemos tópicos dermatológicos para la piel. Entonces, se nos acabó justo una crema especializada para cierta enfermedad. Entonces, ¿qué se hace? Se coge una serie de datos de las propiedades de estos medicamentos y podemos estudiar en sí, por ejemplo, la clausura del conjunto de medicamentos que satisfacen cierta enfermedad. Posiblemente vamos a encontrar un medicamento que no se había contemplado cuyas propiedades satisfacen para poder curar cierta enfermedad. Entonces, esas son las ventajas de utilizar la clausura o interior para mirar elementos intrínsecos de un conjunto. Entonces, así vamos a estudiar una serie de conjuntos para ver qué resultados no obvios a simple vista obtenemos. Para empezar, vamos a centrarnos en algo que se llama conglomerados jerárquicos por medio de clústeres. Entonces, vamos a empezar con nuestros conjuntos, van a ser una nube de puntos que son elementos en Rn. Entonces, como ciertas propiedades pueden tener números distintos, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en un vector edad con respecto a peso o a estatura, el índice de estatura pues, no sé, se mide entre 1.5 y digamos que 2 metros, mientras que la edad supera el número de posiblemente 80. Entonces, si nosotros queremos medir distancias entre puntos, una propiedad de este vector puede, por decirlo así, comerse a la otra propiedad y no ser tan relevante. Por eso lo primero que tenemos que hacer es normalizarlo. Entonces, por este proceso de acá, lo que garantizamos es que todas las propiedades de nuestro vector oscilen entre 0 y 1. Aquí, en el artículo de Guillermo Restrepo en el 2012, da una técnica por medio de clústeres jerárquicos, el cómo construirlos, y nos vamos a basar en este proceso para poder intentar inducir una topología generalizada. Entonces, para comenzar, utilizamos lo que son los dendrogramas. Entonces, los dendrogramas son grafos en donde son acíclicos, conexos y tienen los siguientes vértices. Entonces, ¿cómo se comienza con la construcción de los dendrogramas? Lo primero que necesitamos es
partir de una métrica en especial y medir distancias entre puntos, porque lo que queremos es mirar qué tan cercanos y qué tan distantes son los puntos entre sí. Entonces, a partir de esto, se genera de nuestro vector de distancias este gráfico de acá. Entonces, esto de acá es lo que se conoce como un dendrograma. Entonces, aquí podemos señalar los nombres de los nodos. Los nodos de abajo, que son nuestros vectores, se conocen como hojas. Los nodos que conectan a nuestras hojas son los nodos, y el nodo final lo llamamos el nodo raíz. De aquí obtenemos lo que es un subgrafo, vamos a estudiarlo, pero necesitamos un subgrafo en especial, necesitamos que sea conexo y que no tenga nuestro punto raíz. Un ejemplo es de nuestro dendrograma completo, esta sección de acá. Pero si notan, aquí falta el punto E. Entonces, vamos a llamar un n subárbol cuando obtenemos un subárbol que tiene n o menos hojas. Por ejemplo, de nuestro ejemplo anterior, estos de acá serían ejemplos de 3 subgrafos. Acá tiene 3 hojas, 2 hojas, y este conjunto tiene cada uno una hoja. Entonces, cumple la propiedad. Vamos a llamar un n subárbol maximal cuando tenemos un n subárbol que no puede ser contenido en algún otro. Entonces, de estos de acá podemos observar que este es un n subárbol maximal, este no es porque está contenido acá, y de estos de acá son justamente las hojas que no aparecen en este primero. Entonces, si notamos cómo construimos los n subárboles maximales, podemos ver que estamos particionando el conjunto. Entonces, una gran ventaja es que toda partición nos induce, en el sentido clásico de la topología, una base. Entonces, esta base induce una topología por medio de la partición. Entonces, un ejemplo de acá son estos de acá, que efectivamente son las bases para los que son 3 n subárboles maximales. Ahora, la pregunta, bueno, podemos conseguir tantas bases como elementos obtengamos. ¿Con cuál nos quedamos? Por suerte, Restrepo también nos da la misma respuesta en ese artículo, en donde vamos a utilizar el criterio S sub n. Lo que vamos a hacer es, a partir de todas las bases generadas, mirar cómo nos da este número, y a partir de esto nos vamos a obtener el primer máximo en esta gráfica. ¿A qué nos referimos con estos números de acá? Entonces, volvemos a nuestro ejemplo del 3n subárbol maximal. Entonces, obtuvimos ¿cuántos básicos? Obtuvimos 3. Ese es este primer número, el número de básicos que obtenemos. Y el resto es multiplicar el cardinal de cada uno de estos básicos. Entonces, en este caso, para la base sub 3, vamos a obtener un criterio de S sub n, 9. Y con esto nos genera esta misma gráfica. A partir de esto podemos concluir que para el valor n igual a 3 es nuestra base óptima a poder escoger y poder trabajar con ella. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Cogemos un conjunto de datos en Rn, después lo normalizamos, después buscamos una base óptima, y a partir de la base de los n subárboles maximales, ahora sí obtenemos una base óptima. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Cuando nosotros trabajamos con este tipo de bases, tenemos cierta información, pero ¿será que no nos estamos perdiendo información de algunos elementos que comparten ciertas propiedades esenciales con nuestro conjunto de interés que no se está teniendo en cuenta? ¿O cómo no llevarlo al otro sentido de cuando calculemos la clausura nos dé todo el conjunto? Entonces, para eso vamos a intentar utilizar topología generalizada. Entonces, de nuestros 9 puntos obtenemos esta partición. Nuestra intención es ver cómo reagrupamos estos conjuntos y obtenemos una nueva base. ¿Qué necesitamos de esta base? Que no sea una partición. Primero. Y segundo, que la topología que induzca no sea una topología clásica. Entonces, la primera manera que tenemos de unir es tomar un representante de cada uno de estos elementos, que aquí en adelante de los básicos los vamos a denominar clusters, y medir distancias entre ellos. A partir de esas distancias podemos compararlas e intentar, de algún criterio en especial, intentar ver con qué uniones nos vamos a quedar. Entonces, a partir de eso, vamos a tomar un punto representativo.
Normalmente en estadística se toman puntos como el promedio, pero quisimos ir con algo más allá y tomamos un punto que no es usualmente representativo. ¿Qué pasa si tomamos con el punto mínimo? El punto mínimo es coordenada a coordenada, creamos un vector con los valores mínimos en cada una de sus coordenadas. Entonces, bueno, primero que todo, este punto no necesariamente está dentro del clúster, pero queremos mirar qué pasa al tomar este punto y medir distancias entre cada uno de esos clústeres. Entonces, tomamos los puntos y ya podemos medir distancias. Algo importante es que con la construcción del dendrograma se escogió una métrica a trabajar. La idea es continuar con la misma métrica. Entonces, a partir de esta manera de medir distancias entre los clústeres, construimos un conjunto ordenado de puntos, de distancias, y a partir de ello, pues miramos qué propiedades tiene. Primero, podemos acotar a partir del número de puntos cuánto va a ser el cardinal máximo de este conjunto. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder mirar el tiempo computacional que se demora nuestro programa. Entonces, si ya tenemos distancias entre cada uno de los clústeres, la primera manera que tenemos de unirlos es pues mirando eso. Cantidad de clústeres que se une si tomamos una distancia en particular de este vector de conjuntos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el primer vector de este conjunto ordenado, pues vamos a obtener que unimos un solo elemento. Entonces, si intentamos mirar las distancias entre ellos y ver la cantidad de uniones que generamos, obtenemos nuestro primer criterio, que es a partir de esta función. Entonces vamos a obtener cada uno de los puntos, nos va a generar el número de clústeres que se pueden unir, que cumplen la propiedad, que son menores o iguales que este elemento. Y vamos a obtener un conjunto discreto de puntos. Bueno, ¿qué vamos a ver para saber cuál es el punto óptimo de este conjunto? Para tomarlo como el criterio fundamental y saber cuántos clústeres vamos a unir. Entonces, para eso vamos a hacer una regresión polinomial. Obtenemos la regresión con el mejor R que consigamos. Pero eso no es todo. Queremos refinarlo y ver que exactamente el punto que estamos tomando es óptimo. Entonces, vamos a coger los errores al cuadrado de nuestra función, de nuestra regresión polinomial con respecto a los puntos. Obtenemos otra gráfica acá, volvemos a generar regresiones polinomiales y nos quedamos con la mejor. Entonces, una ventaja de esta técnica de R al cuadrado es que llega un punto donde obtenemos un máximo y vuelve a empezar a decaer porque estamos obteniendo sobreestimaciones de nuestros conjuntos de puntos. Entonces, ya a partir de esta, digamos en este caso sería una gráfica de grado 11, vamos a obtener el primer mínimo que esté dentro de nuestro dominio de conjuntos de puntos de distancia. Con ese valor nos vamos a quedar y vamos a construir la siguiente base. Esta base que está acá, vamos a coger nuestra base óptima y cogemos todos los clústeres que tenemos ahí y empezamos a seleccionar. Cogemos un clúster, miramos. Este cumple la propiedad con algún otro cuya distancia sea menor o igual a esta óptima que conseguimos. Si es así, unimos estos dos clústeres y los metemos en nuestro nuevo conjunto. Si llegamos a obtener un clúster tal que no exista algún otro cuya distancia sea menor o igual, también lo vamos a añadir. ¿Con qué finalidad? Así no vamos a tener redundancias, porque si llegamos a obtener la misma base óptima y le agregamos sus uniones, vamos a obtener nuevamente la base topológica clásica de la partición. Entonces, esta metodología acá nos garantiza que estamos obteniendo una base que no cae otra vez en una topología clásica. Pero bueno, no nos quedamos ahí. Dijimos, ¿qué pasa si cogemos otro punto? Miremos, si el punto mínimo no es un punto representativo usual, cojamos otro punto representativo. En este caso, el centroide, el promedio. Otra vez, este punto que estamos tomando entre los clústeres no necesariamente tiene que estar dentro del mismo conjunto, pero a partir de estos volvemos a poder medir distancias entre los clústeres y obtenemos un nuevo vector de distancias y así obtenemos la siguiente función. Tenemos una función F2 que nos da esta fórmula para poder mirar cómo se comportan los puntos. Pero ¿qué nos dice esto? Lo que estamos haciendo acá es tomamos un valor dentro de este vector de distancias
y vamos a unir todos los conjuntos cuya distancia sea menor o igual al punto que obtuvimos. Cuando hayamos unido estos dos elementos, vamos a calcular desde nuestro centroide de la unión todas las distancias en nuestros puntos y los vamos a unir. Si llega a haber un clúster que no se pudo unir con ningún otro, vamos a calcular su centroide y calcular estas distancias. Este procedimiento de acá no salió de la nada, ese es un procedimiento muy análogo cuando uno utiliza K-means, que es otro proceso jerárquico para crear clústeres. Entonces, ya a partir de esta función, volvemos a crear una base con la misma metodología anterior, obtenemos regresiones polinomiales, errores al cuadrado, obtenemos nuestro valor mínimo y así obtenemos el criterio para generar estas dos bases. Es decir, hasta el momento de nuestra partición original obtuvimos dos bases generalizadas que nos dicen cierta información. Y bueno, ¿y cómo sabemos si realmente esas bases generalizadas nos van a dar más información o menos de la que obtuvimos con nuestra partición original? Entonces, para eso vamos a ver cómo podemos comparar estas metodologías entre diferentes maneras de estudiar interiores y clausuras de conjuntos de interés bajo ciertas bases. En este caso, las que hemos conseguido, hasta el momento tenemos tres. Tenemos nuestra partición original y tenemos dos bases generalizadas adicionales. Para eso vamos a mirar el radio de expansión y el radio de retención. El radio de expansión nos está diciendo efectivamente si tenemos un conjunto de interés, qué tanto está creciendo, qué tantos elementos adicionales estamos obteniendo, mientras que el radio de retención nos dice, bueno, de nuestro conjunto de interés bajo la base que tiene, cuántos conjuntos son intrínsecos al conjunto, es decir, cuántos están en su respectivo interior. Al conjunto interior también lo suelen denominar como núcleo. Y también para mirar cómo se comporta la clausura, podemos mirar la proporción de clausura que nos dice, bueno, ¿será que el conjunto cuando tomamos su base, su clausura, ¿será que estamos obteniendo casi el conjunto completo? ¿De qué nos sirve nosotros calcular un conjunto de interés y que nos dé, por ejemplo, todo el conjunto? Estaríamos diciendo que realmente todos los puntos tienen cercanía entre sí y tampoco tienen cierta gracia. Entonces, para eso quisimos centrarnos en una base de datos en especial, en este caso la de las pruebas PISA. Entonces, las pruebas PISA son exámenes que hacen a nivel mundial, en este caso 81 países presentan esas pruebas, en donde se estudian a jóvenes de 15 años cómo les va en lectura, matemáticas y ciencia. Entonces, realmente estamos obteniendo un vector de 3 elementos y queremos mirar conjuntos de interés. Nuestros conjuntos de interés se van a partir en 4 categorías. Lo que hicimos fue coger la tabla de todos nuestros países y miramos cómo se comporta su gobierno, a qué continente pertenece, la densidad poblacional y el tipo de economía. Pues queríamos estudiar qué pasa cuando medimos, por ejemplo, el tipo de gobierno con respecto a los resultados. ¿Será que tipos de gobiernos similares efectivamente nos dan resultados similares? Entonces, partimos de esto y como nota, la base de datos que trabajamos fue la del OCDE del 2022. Pero bueno, a partir de los resultados que se obtuvieron, nos quedó la pregunta, ¿será que si estamos obteniendo buenos resultados, será porque la base de datos que justo se tomó es conveniente y nos da las lecturas que nosotros queríamos llegar a tener? Entonces, a partir de eso, no solamente se tomó la de las pruebas PISA, que fue nuestro dataset objetivo, sino se estudiaron 3 adicionales. En este es un dataset de datos socioeconómicos a nivel mundial. Este dataset es un dataset artificial, en donde a partir de la densidad gaussiana se toman ciertos valores y también se estudian a partir de este dataset, y este de acá es un conjunto de datos sobre las flores iris, en donde a partir de ciertas categorías de flores se miren ciertas propiedades de la misma, y se obtuvo este perfil global. ¿Qué se lee en el perfil global? Bueno, los indicadores que vimos, cómo se comportan en cada uno de ellos. Pero bueno, hay 4 colores. El primero es nuestra base de la partición, nuestra topología usual. La de color verde es la de la base generada por las uniones.
La de color naranja es nuestra segunda base generalizada y la de color rojo dijimos, bueno, si el proceso de la segunda es a partir de los k-means, ¿qué pasa si comparamos con el mismo proceso jerárquico de los k-means? Y obtuvimos lo siguiente, vamos a ver. En la esquina superior tenemos la retención, recordemos que es qué cantidad de conjuntos son intrínsecos al mismo conjunto. En la segunda, la expansión, qué tantos elementos se están dando de la clausura respecto al original. Y el último, pues estamos mirando que no estemos tomando prácticamente todos los elementos de nuestro conjunto. Y se puede observar que en el azul tenemos un polígono muy pequeño. Estamos diciendo que tiene una retención muy grande, o sea, los puntos son prácticamente todos de interior, pero la cantidad de elementos que estamos adicionando a nuestro conjunto a partir de la clausura no son muchos. No se está tomando una información muy relevante. Pero eso no es todo. Eso no solo lo tuvimos en nuestra base de datos principal, sino también la tuvimos en esta de estudios socioeconómicos. Observemos que la azul es un polígono muy pequeño donde siempre tiende a la retención. En las otras dos bases de datos con etiquetas observamos un comportamiento similar. Esta es la retención. Vemos que la expansión respecto a la clausura es muy baja. Obviamente la proporción sucede lo mismo y la retención sigue siendo muy alta. Este indicador de acá es la pureza de la clausura, en donde se mira a partir de nuestras categorías, se compara qué tan puro es la clausura. Significa, si nosotros tenemos el tipo de población, la vimos en 4 categorías, ya no solo lo vamos a comparar exclusivamente con nuestra subcategoría, sino lo vamos a comparar con la categoría más grande. Entonces, se observa que a partir del conjunto de la clausura más grande también tiene una cierta manera de conservar los datos. Mientras que cuando nosotros cogemos k-means pasa exactamente lo contrario. Tenemos una retención de datos muy pequeña, pero una expansión de clausuras demasiado grandes. Entonces nos estamos yendo realmente a los extremos. En un lado no cogemos información adicional y en el otro nos dice que los datos no son intrínsecos al conjunto y se toma casi todo el conjunto. Mientras tanto, nuestras bases generalizadas son un punto intermedio en los 4 procesos, en donde no tomamos mucha información, sin embargo la retención intrínseca de los conjuntos sigue siendo bastante alta. Pero bueno, volvamos a mirar, eso fue un análisis un poquito visual respecto a los valores que nos daban los datos. ¿Qué pasa si hacemos una comparación entre el radio de expansión y el radio de retención? Dividimos realmente en 4 partes nuestra tabla, en donde vemos que en este pedazo tenemos una retención muy buena, en este pedazo tenemos una retención muy baja, en este caso tenemos un radio de expansión muy conservador y en este un radio de expansión demasiado grande. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Que todos los puntos que tuvieran en esta zona, en donde tienen un buen radio de expansión, pero los datos siguen siendo intrínsecos. Pero otra vez volvemos a caer en el análisis que obtuvimos de manera visual. Tenemos que k-means, que está con rojo, sigue cayendo un radio de expansión demasiado grande, pero los datos no son intrínsecos. Mientras que en nuestra partición original obtenemos datos con una retención relativamente alta, pero no estamos ganando nada de información. Mientras que en las 4 bases de datos obtenemos que en nuestras 2 bases generalizadas obtenemos tanto elementos que se acercan a la frontera de nuestra región óptima para el estudio de datos. Bueno, y miremos de otra manera a nivel estadístico. ¿Qué pasa si miramos un mapa de calor y miramos ahora sí numéricamente qué es lo que está pasando? Caemos exactamente en las mismas conclusiones de las otras 2. Observamos que para k-means tenemos prácticamente una retención de 0 en todos los grupos, en todos nuestros conjuntos de interés. Quiere decir que los conjuntos realmente no tienen datos de por sí. Sus interiores son prácticamente vacíos.
Mientras tanto, vamos a obtener en el radio de extensión para nuestras bases de la partición una retención muy baja, por eso el color acá es demasiado tenue, en donde otra vez caemos que efectivamente la recopilación de datos adicionales es prácticamente nula. Entonces vamos a verlo en un conjunto de interés particular, en este caso fue con los elementos de las pruebas PISA, con la subcategoría de economías altas, y observamos ahora sí numéricamente qué es lo que pasa. Entonces obtenemos que de 81 países, 46 países caen en la categoría de economía alta, y podemos observar en verde cuál es el interior de estos conjuntos. Lo más notorio es que aquí en Cummins, efectivamente, el interior del conjunto de economía alta es cero. No tenemos datos intrínsecos. Mientras que si miramos la clausura, que es la que está aquí de color rojo, observamos que para el Cummins obtenemos prácticamente el completez de todo nuestro conjunto, haciendo que este conjunto sea denso dentro de nuestra topología inducida por los Cummins, en donde estamos diciendo todos los países de por sí tienen los mismos resultados, siendo o no siendo economía alta. Entonces no hay una información extra. Mientras que efectivamente se puede ver la diferencia numérica en la recolección de datos que se tiene a partir de nuestras topologías generalizadas. Obtenemos unos interiores bastante altos, prácticamente los mismos que en la partición, pero añadiendo una cantidad más relativa de conjuntos de países que son similares respecto a los resultados de las pruebas PISA, pero pues que no pertenecen a una economía muy alta. Bueno, estas son las referencias y muchísimas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para Julián? Estás comparando métricas entonces, ¿no? O sea, estás comparando la tuya con... Porque Cummins en términos generales es una métrica... Es una métrica euclidiana, ¿no? O utilizaste una Manhattan, o utilizaste diferentes. Realmente nosotros utilizamos la métrica euclidiana, que es la clásica en el sentido de clusterización por aglomeración jerárquica. Okay. Pero pues las métricas que pueden utilizar son cualesquiera, no necesariamente la euclidia. Realmente lo que estamos comparando es el proceso de adquisición extra de datos por medio de dos topologías no usuales. Hay un concepto que se llama UMAP, lo he escuchado, que es también, bueno, ya eso no creo que te interese ahorita, pero es un método que utiliza este clustering global versus clustering local, que es algo que lo que estás aquí haciendo. Y te ayuda también a evitar problemas en las fronteras, porque puede ser que Cummins, lo que está pasando aquí tiene un problema, bueno, Cummins siempre tiene problemas en las fronteras, entonces, si quisieras hacer un benchmark un poco más sólido, sería con UMAP, tal vez. Un UMAP, ok. Pero sí, pero está excelente. De hecho, esa métrica que generaste está padrísima. Gracias. Yo solo quiero saber, en el slide 17 o 16, si no me equivoco, pusiste la definición de valores que dijiste entre 0 y 1, ¿no? O sea, valor máximo x menos x mínimo sobre x máximo sobre x, ¿no? Para normalizar. Listo. Sí, yo tengo una duda. Es que lo que pasa es que yo te entiendo cuando dice conjunto de datos, pero los datos no necesariamente son numéricos, ¿no? O sea, pueden ser cualitativos, o sea, ajá. Esta fue mi duda, o sea, ¿tú le asignas el valor o ya son datos necesariamente numéricos para que me salga este tipo de cálculo? Digamos, en las pruebas PISA, como un comparativo, es una tabla de datos que tiene tanto valores numéricos, que son los resultados de la prueba de por sí, y datos que se le adicionaron como pues, datos cualitativos. Para hacer este tipo de aglomeración realmente se necesitan distancias, necesitan ser valores numéricos.
Nosotros aprovechamos esas bases de datos que tienen tanto componentes numéricos como cualitativos para con los numéricos medir su cercanía, qué tan cercano es un punto respecto a otro, y con los cualitativos medir conjuntos de interés. Podemos tener una nube de dispersión de todos los datos. Imagínate que estos son los datos de las pruebas y el punto de estos 3 puntos de acá junto con este de acá, con este de acá, esos 5 puntos nos digan que es el conjunto de los países que están en Sudamérica. Bueno, necesitamos mirar por qué hay puntos tan allá, tan acá y tan acá. Entonces vamos a aprovechar los elementos cualitativos para poder generar los procesos topológicos, mientras que los numéricos, las propiedades métricas de los vectores. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias. Hola, gracias. Solo tengo un pregunta muy básico de la definición de topología generalizada. Dice que el conjunto nulo sí es en la topología, pero no necesariamente el espacio X, ¿verdad? Sí, no necesita que el espacio X esté dentro de la topología. Entonces está definido el complemento del conjunto nulo en esta topología. No, realmente como no es una propiedad que se requiera para definir una topología generalizada, no necesariamente. Inclusive si nosotros podemos incluir esa propiedad, la de que todo el espacio tiene que estar, si es otra categoría un poquito más fuerte a las generalizadas, pues se llama topologías generalizadas fuertes. Sí, ahí ya para el proceso de la base cambia también un poquito. Realmente este proceso que se está haciendo de endogramas y la inducción de topologías generalizadas son topologías fuertes, porque sí o sí se necesita que todos los puntos estén dentro de la topología. Entiendo. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta después de Cummings, pero gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Hay como cálculos sobre el costo computacional de hacer este procedimiento? Sí. No los tengo ahorita acá, pero en el artículo sale toda la información sobre los costos computacionales de estos procesos y las ventajas que tienen sobre ellos. Porque cuando se hace topología generalizada, si nosotros queremos inducir sus topologías respectivas, en la topología clásica necesitamos unir e intersectar elementos. En esta solo requerimos unir. Entonces, de cierta manera, aprovechamos un costo computacional más pequeño para poder verificar estos datos. Gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para Julián? ¿No? Bueno, les agradecemos nuevamente. Gracias. No olviden unirse a la página de Facebook, por favor.